Historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta el inicio de una nueva serie, entorno histórico, hechos, análisis sobre la Virgen de Guadalupe, todo el entorno que hay en esa época, digamos, debates y todas las historias que existen en pros y en contra acerca de este tema. En cabina de controles se encuentra Juan Manuel Flores. Nuestro panel está integrado por Mauro Rivera Montaño, Esteban Galván Recendis. En la conducción va a estar Fernando Rocha y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Hola, muy buenos días, gracias por estarnos acompañando el día de hoy y pues esperamos disfruten este programa, los que estén descansando en su casita y pues a los que les haya tocado trabajar, que el día sea productivo y puedan regresar pronto a sus hogares. Tenemos varias formas de comunicación el día de hoy. El teléfono en cabina es el 192-1293. Ahí pueden tomar su mensaje. Si gustan enviarnos un saludo o alguna pregunta, algún comentario, serán bienvenidos. Igualmente el celular para mensajes de WhatsApp 442-322-1077. También tenemos las formas de comunicación por la red, ya sea en la página de Ecos de la Antigüedad o la página de Radio UAC. Ahí pues estamos transmitiendo en vivo. Ahora sí sirve la camarita, entonces sí nos van a poder ver. Y pues cualquier comentario, saludo, queja o sugerencia que nos tengan, pues ahí nos la pueden enviar. Igualmente, antes de empezar rápidamente, les voy a compartir una información acerca de un ciclo de conferencias que va a haber, pues ahorita con el tema que tenemos de los 500 años de la llegada de los europeos a México, Tenochtitlán, y se llama el ciclo de conferencias 500 años de historia compartida. A partir del sábado 16 de noviembre vas a ver 4 conferencias cada sábado: sábado 16 de noviembre, sábado 23 de noviembre, sábado 30 de noviembre y el sábado 14 de diciembre a las 12 horas en el Museo del Calendario, que se encuentra en Francisco y Madero número 91, Colonia Centro, en nuestra ciudad de Santiago de Querétaro. Y ya pasó una, ¿no? Sí, el del 16 ya pasó. Sí, la primera ya comenzó, sí. Ok. ¿Tú fuiste? No estaba en Querétaro. Qué caray. Estaba paseando. Me estaba paseando con mi generación. Bueno. Sí. Bueno, pues pueden asistir a las 3 restantes hasta el 14 de diciembre, que será la última. Y bueno, pues como lo comentó Raúl, antes que nada, buenos días a todos. Como lo comentó Raúl, hoy empezamos una serie de programas con respecto a la Virgen de Guadalupe. Pues que es un ícono de la cultura mexicana y pues poco a poco también se ha vuelto famosa mundialmente, ¿no? No hay país en Latinoamérica en el que, pues principalmente en las catedrales de las capitales de estos países latinoamericanos, pues no exista un retablo, una imagen o una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe.
Tuve la oportunidad de verlas en Lima, en La Paz, en Quito, igualmente en Cuba, en La Habana. Hay también muchos retablos e imágenes de la Virgen de Guadalupe, y pues su culto o adoración en esos países es muy grande, ¿no? Igualmente en Europa, bueno, pues ahorita está cerrado, pero es muy famoso el retablo que existe en la Catedral de Notre Dame. Tiene una capilla totalmente dedicada a la Virgen de Guadalupe, que de hecho si compran una velita es la más cara que pueden comprar, pero bueno, ha de ser porque es importada de Latinoamérica, entonces por eso te cobran el impuesto. Y aquí en México pues es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de los mexicanos. La cultura mexicana la compartimos con el mundo, pero la verdad es que consideramos que la Virgen es mexicana por todo la historia que ha tenido y pues el culto que se ha desarrollado en torno a ella. Ahorita pues ya estamos cerca de la fecha principal, que es el 12 de diciembre, ahorita de lugares lejanos a la capital, a la Ciudad de México, pues ya va la gente en camino para llegar y estar el 12 de diciembre ahí en la fiesta principal, en la que el atrio de lo que es actualmente la basílica o la villa de Guadalupe, pues se llena totalmente, y pues hay diferentes expresiones artísticas, formas de devoción, cada quien podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo, pero las personas que lo realizan pues creen en ellas, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad, porque es muy difícil entrar, yo personalmente me engento muy rápidamente, entonces son pocas las ocasiones que he tenido ver, exclusivamente nada más para ver cómo es la situación y poder hablar sobre ella, pero pues son diferentes formas de expresión, ¿no? Desde las que son muy sufridas hasta pues las que son artísticas o incluso las que son más mediáticas, hay de todo para eso. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre este tema, tenemos varios programas para hacerlo, ya que es un tema un poco amplio, y vamos a empezar pues estableciendo cómo estaba la situación, ¿no? La tradición nos marca que entre el 9 y el 12 de diciembre, en lo que es actualmente el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, donde está actualmente construida la basílica, a un indígena de nombre Juan Diego, la Virgen, en esta advocación de Guadalupe, hace varias apariciones solicitándole pues vaya con los principales de la iglesia en ese momento y pida que se haga un templo ahí en el que ella pueda pues extender su adoración, la puedan adorar y extender su amor a los habitantes de ese lugar, ¿no? Establezcamos bien, es el 12 de diciembre de 1531. Lo que les quiero que tengamos ahorita es cómo estaba lo que llegaría a ser el virreinato de la Nueva España, porque todavía no era el virreinato de la Nueva España, el territorio que habían conquistado en ese momento los europeos al mando de Hernán Cortés, cómo estaba, cuál era la situación y obviamente cómo estaba creciendo esta parte, ¿no? Porque a veces uno de los errores que tenemos es que cuando pensamos que cayó México Tenochtitlan, es que cayó todo el territorio que actualmente tenemos en México, y no fue así. Cayó México Tenochtitlan, que era el islote en donde estaba la ciudad y era capital del Imperio Mexica, pero fuera de eso, pues no. Incluso los pueblos que eran tributarios de los mexicas, pues en ese momento en que es atrapado Cuauhtémoc, digamos que es cuando oficialmente se considera que son derrotados los mexicas, 13 de agosto de 1521, pues estos pueblos tributarios todavía no se habían enterado de que pues estaba pasando algo en la capital. Entonces, a partir de esto establezcamos, por favor, primeramente, Raúl, ¿qué estaba pasando en ese territorio en 1531? 1531, gracias, Fer, a 10 años apenas de la caída de la gran Tenochtitlan. Como te has de imaginar, pues era en muchos aspectos un caos de lo que estaba viviendo creo que ya llamada Nueva España. Sí, apenas había ya pasado una primera audiencia de la cual fue presidente Nuño Beltrán de Guzmán. En esos tiempos se estaba entrando la segunda audiencia, un personaje importante es Ramírez de Fuenleal, que era un arzobispo o algo así, era un eclesiástico que seguramente, tuvo que haber sabido o algo de lo ocurrido precisamente en ese año. Y uno de los principales problemas con los que se encontraban, aparte de reconocer cuáles son los límites del territorio, que
había conquistado Hernán Cortés, se estaban haciendo expediciones hacia el norte, hacia el occidente, donde ya Nuño Beltrán de Guzmán estaba haciendo su pequeña cuota de poder, pero lo principal era la evangelización, o sea, tratar de hacerles llegar a los naturales el cristianismo, ya que obviamente la religión anterior, o sea, la que tenían los mesoamericanos, fue abolida al 100%, reconocida como algo terrible, y entonces, por supuesto, esto no era una tarea sencilla. Era el tiempo de las encomiendas, en que era como una porción de tierra con todo y naturales para que un español, un conquistador la trabajara, la hiciera producir, pero normalmente abusaban de estos derechos, y la Nueva España atravesaba tiempos difíciles. Es el mismo año en que se da la conquista de Querétaro, ya hemos hablado bastante aquí por ellos. Es un año muy importante, pero dentro de lo que pudiéramos decir sería el año de las apariciones, tú ya lo dices, al final de 1531, entre el 9 y el 12 de diciembre, ocurren hechos de la aparición, y bueno, debió haber quedado alguna resonancia histórica por ahí de esos hechos, que es parte de la controversia que se ha dado acerca de lo que es ese tema, pero en general son inicio, reorganización, el crecimiento del territorio, la división en encomiendas, el sufrimiento de los indígenas al haber perdido su religión nativa, y el trauma de estar asimilando una nueva, la lucha de los frailes por tratar de hacer llegar este conocimiento. Digamos que en esas cuestiones pudiéramos resumir qué era lo que estaba ocurriendo en ese año. Ok, ahorita como mencionaste algo curioso, bueno, que fue lo de la Fundación de Querétaro, que aquí ustedes ya lo tienen más que analizado, pero ok, nos estamos centrando en lo que es el territorio que conquista Hernán Cortés en ese momento, que podemos decir fue Tenochtitlán, pero ¿qué más existía en ese momento? ¿Algún otro territorio al que ya hubieran llegado los europeos? Sí, por supuesto, ya en las Antillas ya se había llegado desde Colón, 1492, se estuvieron colonizando varias islas que estaban ahí, ya estaban Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, era lo más fuerte que estaba por ahí. Incluso se llegó primero a América del Sur, a Venezuela, y en Panamá, que estaba lo que llamaban el Darién, y finalmente México realmente lo vienen encontrando unos 25 años después de la llegada de Colón, hasta 1517, con la primera excursión de Francisco Hernández de Córdoba. Realmente estamos hablando de un territorio nuevo que termina finalmente siendo conquistado en 1521, y bueno, ese era ya, digamos, la gran panacea para los españoles, el gran territorio que finalmente, bueno, justificaba en algo sus esfuerzos, y en eso estaban trabajando. Ok, bueno, también quisiera complementar que aquí en México ya estaba, por decirlo de alguna manera, ya estaba en el horno el reino de la Nueva Galicia con Nuño de Guzmán. Exacto. Más adelantito, en ese mismo año, ya la reina Juana, que toma el poder en vez de Carlos I, cuando fallece, su hija Juana, mejor conocida como Juana la Loca, expide esa real cédula donde autoriza la creación de ese nuevo reino, el reino de la Nueva Galicia, aquí en lo que ahora es la República Mexicana, ¿no? Lo que comprendía los estados principalmente de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, un poquito de Durango, que era lo que estaba pues ya explorando Beltrán Nuño de Guzmán. Sí, era lo que vio, bueno, ahí el territorio de lo que habían conquistado los europeos eran estos reinos. En lo que comentan de que existía la Nueva España, no estoy muy de acuerdo. Realmente lo que las audiencias, la primera, bueno,
durante mucho tiempo, prácticamente desde la conquista de Tenochtitlán hasta 1528, pues la figura central era Hernán Cortés, ¿no? Durante varios periodos ocupó el puesto de capitán general y se lo dejaba, más o menos como Santana, se lo dejaba a algún encargado cuando él pues iba a alguna conquista, ya fuera al sur, a Honduras, o ya fuera al norte, a lo que es para descubrir lo que sería California. Y la extensión del territorio en ese momento pues llegaba hasta Culiacán, más o menos, ya se había fundado Culiacán, como lo comentas, era lo que quería que comentaran, el reino de Nueva Galicia, que eran reinos separados en ese momento, pues Nuño de Guzmán, que tenía fama, y hasta ahorita ha pasado esa fama, de ser un tirano, tanto con los indígenas, que era pues bastante malo con ellos, y tanto sus propios compatriotas, ¿no? Y esta misma situación que llega a los oídos del rey hace que sea destituido, y en la segunda audiencia pues se ha nombrado a alguien más, ¿no? Para 1500... Manuel Ramírez de Fuenleal, es el de presidente de la segunda audiencia en 1531, exactamente. Exactamente, que es cuando cambian, y ya este sería el antecesor de lo que ya sería el virreinato a 1535. Y bueno, es lo que queríamos establecer, bueno, cómo estaba más o menos. Sí, es cierto, no había Nueva España todavía. Eran reinos medio independientes, y es ya cuando el virrey pues ya llega, entonces ya sí somos la Nueva España, ¿no? Y en esta situación, en este conflicto que se hace, en esta lucha en la que están pues peleando todavía dos religiones, probablemente ya no estén peleando físicamente, ¿no? Pero están peleando estas dos ideas en la mente, pues en la mente de ambos, de la parte europea y de la parte americana. De la parte europea porque están peleando por imponerlo o por evangelizarlo de alguna manera, digamos pues los conquistadores, llamados conquistadores, de una manera más agresiva, y los frailes pues llegan de una manera más compasiva, ¿no? Y y los indígenas pues también luchando con este cambio de visión, ¿no? ¿Cómo influye esto en esta situación en 1531 para que se pueda, digamos, establecer de alguna manera este tipo de cultos? Porque no únicamente el culto guadalupano es el que le pasa esto, ¿no? Muchos de los dioses prehispánicos se funden con los dioses con los santos católicos, y es una manera más fácil de evangelizar. Pero ¿qué tan difícil o cómo ven ustedes este proceso que en ese momento, 1531, para que se dé esta situación? Era penoso, al parecer, incluso había lugares donde todavía hacían sacrificios. En la relación geográfica de Querétaro aparece una descripción buenísima de cómo se hacían sacrificios humanos, ahí se relata en este escrito, y pues definitivamente la justificación de los españoles precisamente para decir que podían conquistar era la evangelización, llevar la verdadera fe a estas partes, y es por eso que no se podía transgredir, bueno, los vamos a dominar, lleven su religión y sus costumbres, nos dan impuestos, como había sido en Europa cuando los conquistadores tomaban alguna civilización, normalmente la dejaban ser, que viviera con sus costumbres, se respetaba su religión, y a mí dame mis impuestos, obedece a mis gobernantes, que era, digamos, la fórmula más salomónica para poder ejercer un dominio. Pero en este caso, precisamente desde los tiempos de Cristóbal Colón, una de las ideas para poder decir que pueden tomar estas tierras vírgenes es llevar la verdadera fe, porque si no hubiera este tipo de conceptos, simple y sencillamente no había ningún derecho para poderlo hacer. Por eso no hubo transición, no hubo manera de decir, bueno, ahora sí, vamos a comulgar con su religión. Se abolió totalmente, puesto que esto era la final, y a 10 años, pues sí, creo que en México había algunas escuelas como la de San José de los Naturales, donde comenzaban a hacer este tipo de evangelización, que fue ciertamente tomada, puesto que los indígenas, los mesoamericanos, tenían ya una costumbre de sentimiento religioso, que si les quitas algo, pero
les das algo a cambio que quizás lo habrán visto con cierto gusto, aprendieron a tomarle el gusto, se tomaron precisamente de esto y ahí empiezan a aprender, digamos, las primeras catequizaciones certeras con los naturales que estaban en ese tiempo y supuestamente, bueno, en el hecho de las apariciones de la Virgen, habría sido un factor determinante para que detonara esa catequización y se abrazara la fe de manera contundente. Sin embargo, aquí el problema es ver qué tanto de veras influyó un hecho así y no estamos viendo como una visión de 120 años después, en donde realmente ya se conoce acerca de historias de la aparición y se tira una visión retrospectiva de lo ocurrido en 1531. Aquí, en nuestro caso, es tratar de ver qué ocurrió realmente en ese año y no a través de la visión de Miguel Sánchez, Luis Lazo de la Vega o los criollos de ese tiempo, que empezaron ya a clarificar lo que eran las historias de las apariciones de la Virgen. Así es que, pues, de cualquier manera, sí, ese sentimiento, esa inclinación religiosa de los mesoamericanos fue fundamental y sobre todo la capacidad y la tenacidad de los misioneros, los frailes mendicantes, franciscanos, dominicos, jesuitas, fue tenaz. Y para mí esta labor de estas personas desinteresadas que eran congruentes con su idea porque vivían en la pobreza, predicaban con el ejemplo, se metían a lugares verdaderamente pues peligrosos, llevaron la fe y finalmente para mí esto fue lo que la hizo prender y en muchos casos vieron la superioridad del cristianismo sobre las religiones mesoamericanas y así poco a poco, ¿no? Digamos, fue una labor de lucha, de tenacidad, de encontrar lo positivo del cristianismo para hacérselo llegar y entender a través de las órdenes mendicantes. Ok, ahí en esa situación quiero llegar a otro punto. Ok, ya mencionaste cómo es este fervor religioso que ya traían los indígenas a través de que lo que había antes de la conquista ayudó a esto. Los europeos pues hacen uso de esta situación para poder evangelizar un poco más rápido. Pero ¿cómo veían los europeos a los indígenas? O sea, para ellos, ¿qué eran? ¿Por qué esa noción de evangelizarlos? O sea, nosotros tenemos, en muchas de las historias y en muchos tratados oficiales, pues a veces no se les llega a ver como humanos. Pero ¿cómo veían? ¿Por qué si no eran? Ahí entra la primera disyuntiva, ¿no? O sea, ¿por qué esforzarse tanto en evangelizar a estos indígenas si no eran humanos? ¿O no creían que eran humanos? ¿Cuál era el punto de hacer esta fervor por evangelizarlos y porque creyeran, o por establecer, como bien lo llamaste, la verdadera fe dentro de estos pueblos? Bueno, creo que sobre eso hubo un cambio radical en el pensamiento europeo, porque originalmente cuando llegan, lo vemos en los escritos de Bernal Díaz del Castillo y de algunos otros más, en que se maravillan de la forma en que viven los nativos de este lugar, se maravillan de las grandes ciudades, de la cantidad de personas. No había ciudad europea, ni Londres, ni París, ni Madrid, ni Sevilla, tan grande como la Gran Tenochtitlán y con tanta belleza y tanto orden en su forma diaria de vivir. Saben que están tratando con un igual. Cuando viene esta conquista tan sangrienta, que en realidad, los que comandaron realmente fueron los europeos, pero realmente quien realiza toda esta conquista son los demás pueblos que estaban sojuzgados, porque, la lógica nos dice que 500 hombres, por muy bien armados que hayan estado, no pueden con más de 100,000. Digo, después de un rato se cansarían de blandir la espada, no tendrían tiempo de cambiar se acabarían las balas de cañón, las balas, los exactamente. mosquetes, las balas, todo. Y al final la multitud ganaría sobre la tecnología.
Entonces realmente olvidamos siempre ese pequeño dato. Lo único que hizo, o que hizo Hernán Cortés y sus compañeros, bueno, fue amalgamar todo ese enojo que sentían los diversos pueblos, las diversas etnias en contra de los mexicas. Y naturalmente ellos son la carne de cañón, son los que atacan, son los que realmente logran esa conquista. Así es. Después de eso, pues bueno, los mexicas quedan en posición de esclavos, por decirlo de alguna manera, y es yo creo que donde viene ese cambio, porque recordemos que cuando se funda la Universidad de México, la Real Pontificia Universidad de México, originalmente en la Nueva España, hay gente de la nobleza indígena que entra a estudiar y dejan escritos muy interesantes. Ahí estamos hablando de que el concepto era de que somos iguales, son un reino al que acabamos de sojuzgar, pero poco a poco yo creo que la ambición y sobre todo, bueno, de Europa Entre ellos Antonio Valeriano, el autor del Dicán Mopoúa, es un típico ejemplo, ¿no? Sí, y hay otros muchos más. Sí. Y bueno, a lo que voy es que empieza a haber ese cambio, porque de Europa no nos llegó en su gran mayoría lo mejorcito, llegó lo peorcito. Los que pues no tenían realmente ya nada que hacer en Europa porque no tenían dinero, no tenían trabajo y pues eran una serie de aventureros, gente que pensaba más en sí que en el bien de otros y les convenía más considerar a los que habían sojuzgado, a los que habían vencido, incluso a sus aliados, como inferiores a seres humanos que iguales. Porque si los consideraban iguales, pues el trato, las propiedades, pues se tenían que repartir equitativamente, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, naturalmente esto no les convenía. Y ellos habían venido a América, ¿a qué? O a lo que ahora consideramos América, ¿a qué? A estas tierras nuevas. Pues a sacar dinero, y más cuando descubren que hay cierto tipo de productos, en este caso recursos minerales, el oro principalmente, la plata, y algunos otros más, que bueno, nos damos cuenta de que pues eso era lo que les interesaba, ya no tanto evangelizar, porque pues, los sacerdotes, bien mencionaste, pues tenemos un Motolinía, tenemos un Vasco de Quiroga, un Zumarraga, etc., que hablan bien, que tratan bien a todas estas personas, porque se dan cuenta de la gran capacidad que tienen. Pero claro, como mencioné hace rato, lo importante para ellos era, ¿qué puedo sacar de ganancia? Porque imagino que en la mente de muchos de ellos era regresar a España y decir, miren, ahora sí soy rico, ya no me van a humillar como antes lo hacían. Fíjate que, bueno, ya atendiendo un poquito más a tu pregunta, los veían como unos niños así, inocentes, unas criaturas que habría que conducir, no como adultos, sino como menores de edad, los cuales era necesario enseñarles esta, digamos, cuestión de que fueran así, es porque no estaban en la verdadera fe, adoraban pues una religión que para ellos venía del diablo, de algo maligno, y entonces no eran unas personas totalmente conscientes de lo que es una madurez mental, y esto era, digamos, ya para mí una respuesta más puntual a tu pregunta. Como niños, era como estar llevando niños, cuidándolos, y por eso necesitaban tutores que estuvieran ahí, y es una de las cuestiones por la cual no hubo ni debate, ni a ver, enséñame de por qué podrías seguir con tu religión si no es lo que yo diga. Entonces es más que nada, yo creo que de las ideas que se tomó, sí, estaba desde la reina Isabel ya se había reconocido que eran humanos, igual de valiosos que los demás, pero luego viene esta cuestión de que, bueno, como no estaban en la fe verdadera, o la habían olvidado, porque quizás en algún tiempo anteriormente, como pensaban los españoles que había ocurrido, ya se había olvidado esa catequización. Entonces esta era la cuestión, okay. ¿sí? Como menores de edad. Bueno, antes de irnos al corte, voy a hacer un comentario. Me llamó mucho la atención lo que comentaste, Esteban. Sí me parece muy lógico.
No les voy a spoilear nada, ahorita seguramente están todos atentos, bueno, los que les gusta la historia, espero que estén atentos. Hay una serie que están pasando, Hernán Cortés, Hernán se llama. Hernán, ya está en la plataforma digital, ya pueden ver todos los capítulos, pero en lo que es el canal History y en TV Azteca, me parece, están pasando, ¿no? Y hay una visión, hay un capítulo, y no les voy a decir nada, pero cuando lleguen a ese capítulo, hay una visión muy curiosa de por qué, tal vez justificando las acciones primeramente de Cortés, pero hay una visión muy curiosa que se adapta a lo que ustedes están diciendo sobre por qué estoy aquí, por qué estoy yo aquí con ustedes y por qué te estoy diciendo que estos son unos demonios. Y bueno, cuando vean ese capítulo, espero que se acuerden de este comentario y espero que lo disfruten. Y es muy interesante que vean esta serie. La recomiendo por las representaciones digitales que se hacen. Se ve muy bien. Tuvo asesoría del Instituto Nacional de Antropología y la representación que se hace de Tenochtitlán es muy acertada con respecto a la maqueta que podemos ver actual. Bueno, las ruinas que podemos ver hoy en el centro de la Ciudad de México y la maqueta actualizada que podemos ver. La representación es muy, muy buena. Y la historia, probablemente muchos les vaya a parecer, ridícula, como toda serie, como todo programa de televisión, tiene su parte de ficción, ¿no? Pero es importante que los hechos que se van presentando, sí nos hacen pensar un poquito de cómo se nos ha transmitido la historia y qué es lo que realmente podríamos hacer para abrir un poquito más esta visión. Y vamos algo. Sí, así rápidamente. También recomendarles, hay una película, creo que de los años 80, que se llama La Misión, que habla del problema que se da en Brasil. Entonces también se trata Robert mucho De Niro, esto. Exactamente. ¿Son animales o no son animales? Son seres humanos. Entonces, si pueden verla por ahí, véanla. Muy recomendable. Ok. Los saludos. Aquí está. Déjame ver. Porque antes de que... se interrumpió el video. Sí. A ver, aquí te echo una mano. Hoy son un montón, ¿no? Pero... Jorge Alberto Concha, saludos a todos, un gusto escucharles. De nuevo, Noemí Sosa, buenos días al panel. Deilis Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escuchar este programa de estar en Europa. Es que ya está en directo desde Tenerife. Sí, es una amiga de España. Sí, ok. Qué bueno que nos está escuchando. Noemí Sosa, Connie Ramos lo está viendo. Y creo que son todas las... José Antonio Mendoza Pesquera. Sí. Un saludo, tenía rato de no tener la oportunidad de escucharlos, excelente como siempre, y me mandó un mensaje Jera, le mandamos un saludo, y también un saludo y una felicitación a su hermana Adriana, que cumple años. Eduardo Alcocer Luque también aquí aparece como que lo está viendo, saludos a Eduardo. Perfecto. Eva González Bocanegra también aquí nos está conectando y nos envía saludos. Perfecto, creo que son todos, y entonces vamos a la identificación de la estación y regresamos en un momento. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. 9:04. Hola, pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y rápidamente, antes de que se nos olvide, saludos pendientes. Débora Martínez nos manda saludos. Ella nos está escuchando desde Miami. Jorge Alberto Concha, con todo respeto, mi opinión es que la forma tan cruel de haber impuesto una nueva religión a los pueblos mesoamericanos fue un crimen de lesa humanidad, solamente con el fin de sojuzgarlos
sojuzgarlos y esclavizarlos, me parece, que no veo más. Alex Cross, saludos, el máximo símbolo de la conquista es la Virgen traída por Cortés, y Javier Muñoz nos manda saludos. Venus y Yueca también ya se comunicó con nosotros, envía saludos. Perfecto. No bueno, sé, pues sí, digo, los comentarios que tenemos, digo, este tema es muy polémico, como lo dije al principio, pues cada quien tiene pues su visión y su pensamiento acerca de este ícono que tenemos, ¿no? Digo, no podemos negar eso, ¿no? Que es un ícono de México. Realmente, si profesas la fe, si crees en ella, si bueno, el 12 de diciembre es para ti una fecha importante, pues es muy respetable a las personas que lo hacen. Digo, a mí también, digo, personalmente, digo, es un comentario, yo cuando he visto estos muestras de devoción hacia la Virgen, algunas pues se me hacen muy crueles, pero es mi visión personal, pero me pongo también en el lugar de la persona que lo está realizando, y para ella pues es una forma de demostrar su amor, de demostrar esta devoción, y pues es respetable, ¿no? Aunque yo no esté de acuerdo, es muy respetable. Y bueno, la idea ahorita con respecto a lo que nos comentan de la conquista, pues es precisamente la intención de estos programas, ¿no? Ver cómo se fue desarrollando esta situación. Ahorita ya establecimos, era lo que quería en un principio, por eso preguntarle aquí a Raúl y a Esteban sobre pues cómo se veía a los indígenas, ¿no? O sea, porque esa es una de las cosas que ha justificado o que muchas veces se ha atacado, de que a los indígenas no se les consideraba humanos, o de que por eso se les atacaba, o por eso se les juzgaba. Entonces, bueno, la visión del siglo XVI es muy diferente a la que tenemos nosotros actualmente. Nosotros igual esta imposición religiosa la podemos ver muy agresiva, porque pues somos un poco más civilizados de lo que eran hace 500 años, pero hace 500 años era un mundo totalmente nuevo, y estas imposiciones de religiones, imposiciones de formas de pensar eran muy comunes en esa época. Incluso a los propios europeos, no les llamo españoles porque todavía no eran españoles, pero bueno, vamos a llamarlos así, ellos también les fueron impuestos anteriormente formas de vida, formas de pensamiento, formas de, incluso algunas formas de religión. Antes que ellos, a los que habitaban en lo que es la península ibérica, Hispania, como la llegaron a nombrar los romanos, también se les impuso algo, y así atrás nos vamos, y siempre fue un factor común, ¿no? Realmente no era algo muy diferente como lo vemos actualmente, así como un ataque. Pero bueno, esa es la intención de estos programas, y tenemos bastante tiempo para, pues de aquí al 12 de diciembre prácticamente, para poder establecer cómo se fue desarrollando. Y bueno, ahora quiero ir a un punto importante. Perdón. Protagonistas de la historia. ¿Vale? Vuelvo a la crónica oficial, a la tradición. Posteriormente, cuando esta aparición mariana se le hace a Juan Diego, le pide, vaya con las autoridades eclesiásticas, y la crónica nos dice, la tradición, que la autoridad eclesiástica, la máxima en ese momento, era el obispo, así lo llaman, obispo Fray Juan de Zumárraga. Estamos hablando del 12 de diciembre de 1531. Fray Juan de Zumárraga pues era un clérigo español, venía de Vizcaya, de Durango, del pueblo de Durango. Incluso ahora, si tienen la oportunidad alguna vez de visitar Durango, hay una estatua de él ahí. Y existe un Durango, hay que aclarar esto también, muchos de los pueblos o ciudades españolas fueron replicadas aquí en México. El caso de Durango, el caso de Guadalajara, el caso de Valladolid. O sea, aquí tenemos muchos ejemplos de varias ciudades que tuvieron el mismo nombre. Entonces, con Juan de Zumárraga, que es en cierto sentido la persona que le da autoridad o le da oficialidad a este retrato, a este relato, ¿no? Es así se piensa. Fray Juan de Zumárraga lo presenció, y si él lo presenció, que era el representante máximo de la iglesia, pues es cierto este relato. Bueno, 1531, ¿cuál era la situación de Fray Juan de Zumárraga aquí en lo que llegaría a ser la Nueva España? Raúl primero. Bien, pues aquí estás tocando ya los puntos más delicados del asunto, puesto que en efecto, en este relato del Nicán Mopohua, que es el segundo, porque el primero es de Miguel Sánchez, el primero que hace un relato de las apariciones de la Virgen, donde aparece por primera vez el nombre de Juan Diego, 1648, y ahí es donde involucran a Fray Juan de Zumárraga. Aquí yo me atrevería a ver ya
una cuestión posterior, puesto que Zumárraga viene a enfrentarse precisamente a los problemas de lo que es la catequización y la difusión de la religión en lo que es el Reino, Nueva España, que todavía no lo es, pero realmente con respecto a este asunto, yo pienso, y ahorita, bueno, es necesario decirle que si hubiera ocurrido un hecho de tal magnitud, sería recordado como en testigos presenciales, desde testimonios que vieron o que oyeron o que escucharon del mismo 1531, 1532, en donde el mismo Zumárraga afirmara que esto había ocurrido así, y las personas que estuvieron involucradas en ese momento, pues, hubiera escritos o algo así, pero no tenemos nada semejante. Zumárraga simple y sencillamente se estaba enfrentando a los primeros problemas de lo que era la catequización, incluso a veces de maneras poco acertadas, como parece que fue el primero que manda a hacer procesión a un mesoamericano y lo queman, ¿no? Y esto dejó muy mal sabor de boca, pues que no eran totalmente Nezahualcóyotl, ¿no? Sí, exactamente. Entonces esta fue una situación que a él lo deja muy mal parado, por poco comprensivo. ¿Cómo vas a juzgar a una persona que desde que nació cree una cosa y ahorita le estás imponiendo una nueva? Es absurdo, y esto lo entendían prácticamente todos los españoles, y él queda ahí como señalado, ¿no? En este aspecto. Y además hay una parte de un libro que escribió Zumárraga que se llama Regla Cristiana, claro, en que habla, dice... Un año antes de morir lo escribió. Un año antes de morir, dice, no quiera Dios que siempre queráis ver, algo así parecido, milagros, como Herodes, que le pedía a Jesús que Herodes Antipas que hiciera milagros y que cosas maravillosas, porque dice, de ahí no, o sea, de ver milagros con este tipo de incentivos, no viene una vida cristiana en regla, sino el ser bueno de corazón, el tener una conducta intachable, que eran los verdaderos valores de la fe. Y esto, digamos, para una persona como Zumárraga, que supuestamente presenció estos hechos ocurridos sobre todo el 12, que es cuando, según el relato del Nicán Mopoua, cuando Juan Diego traía las rosas de Castilla en el ayate y las suelta ante su presencia, y es cuando ve la imagen impresa en este ayate. No serían palabras de alguien que ha presenciado algo así, el que estuviera más o menos como en contra de los milagros. Es, digámoslo, podría decirse de Zumárraga en este aspecto relacionado con lo de las apariciones. Ok, y la situación, igual Esteban, no sé si tengas alguna información, la situación histórica de Zumárraga. Hay algo que es muy debatible respecto a esta historia, y son las fechas. O sea, las fechas siempre nos matan de una u otra manera. Zumárraga, pues es en 1528, es nombrado por Carlos V de Alemania, como obispo de México, pero es nombrado por el rey. No lo nombra el Papa, lo nombra el rey. Le dice, vete a América, incluso va y llega con el título de protector de indios. Y hay un punto en el que él tiene que regresar a España, a Europa primeramente, para que el Papa le dijo, oye, pues yo nunca te nombré, tienes que venir acá, te tengo que investir, y entonces sí ya puedes ser obispo. ¿Estas fechas cuadran de alguna manera? No, Bueno, yo pues no sé cuándo habrá hecho el viaje a Europa. Ni yo tampoco, la verdad. No conocía el dato. Sí. Bueno, eso lo podemos dejar para el próximo programa, les encargo Sí. de ahí, para ver este análisis, ¿no? Acerca de estas fechas, O sea, porque si resulta que en esas fechas de la cuestión 9-12 a 12 de diciembre de 1531 no estuviera Fray Juan de Zumárraga, pues entonces ya
Aparte de que no dijo nada, pues ya estaría un poquito peor el asunto. Exacto. Con respecto a ese detalle. Sí, entonces pues, se los encargo para el próximo programa, sí me gustaría que vieran su opinión al respecto, porque si existe esta... Ya nos pusiste. Exacto, esa es la idea, esta disyuntiva, ¿no? Porque sí, y estas fechas, pues las fechas se manejan de muchas maneras, ¿no? Pero existe este detalle, ¿no? O sea, Juan de Zugárraga no fue nombrado obispo por el Papa, fue Carlos quien lo... De acuerdo a un edicto que venía de su abuela, de Juana, lo nombra obispo, protector de indios, viene y pues llegan y el Papa se entera y le dice, espérate, pues yo nunca te nombré obispo, yo aquí mando, o sea, tú eres sacerdote, no rey, ¿no? Bueno, entonces quiero que por favor para el próximo si nos pueden ayudar con eso. Y respecto a esta situación, ahorita no me quiero enfocar pues en los dos personajes principales que son de esta situación, que es obviamente la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, sino quiero que establezcamos la situación anterior, ¿no? Bueno, ya vimos un poquito cómo estaba en América, ¿no? Cómo estaba la situación, pues de esta transición de pensamiento que había hacia los indígenas. Yo creo también, quiero pensarlo de esa manera, que también era y lo comprobó Esteban en un comentario que hizo, también era una transición de pensamiento de los propios europeos, ¿no? De que cómo habían visto al principio realmente, o cómo creían, o cómo los que llegaban recientemente de Europa, cómo les contaban que era América, y pues cuando llegaban se topaban totalmente con algo diferente, ¿no? Ya no veían la gran ciudad de Tenochtitlán que fue descrita en las crónicas de Díaz del Castillo, o las historias de los tejados de oro y todo lo que existía, pero como dijo Esteban, veían la diferencia de lo que les estaban contando al estar con la persona directamente, ¿no? Esa es la situación en América. En Europa, ¿cómo estaba la situación? Digamos que la crónica, me voy a remontar a esta crónica porque es lo que estamos siguiendo. La crónica dice, cuando la aparición mariana se le hace a Juan Diego, le dice que vayan a ver la Virgen de Guadalupe. O sea, es muy específico, Virgen de Guadalupe. Guadalupe no es un término indígena. No. ¿No? Ok. ¿De dónde viene esto? Es árabe. Ok. Recordemos que, en 1492 recién, por decirlo así, entre comillas, habían expulsado a la mayoría porque muchos árabes se quedaron, o musulmanes se quedaron en España, después de 700 años de dominio musulmán, lo que se comentaba también hace rato, ¿no? Que ellos también estaban acostumbrados a estar sojuzgados y fue una lucha poco a poco para ir expulsándolos. Muchos se quedaron quedaron asimilados dentro de la cultura de la península ibérica. Y realmente son los reinos tanto de Castilla como los de Aragón los que, gracias a su apoyo económico, permiten que Colón venga a comerciar por las famosas especias, que recordemos que en aquel tiempo pues la cuestión musulmana estaba muy fuerte en el Medio Oriente, no dejaban pasar o cobraban muchos impuestos, entonces no convenía y se elevaba mucho el costo, entonces naturalmente Colón es cuando propone ese viaje para navegar alrededor de la tierra y llegar a las Indias y conseguir esas especies, naturalmente, pues ahora sí que a precio del que las está produciendo, ¿no? Sin pagar tantos impuestos. Todo esto va cambiando en la cuestión política. También recordemos que todavía Carlos pertenece a los Austrias, pero también por otra parte está emparentado con los Habsburgo. Viene ese cambio de poder en donde los Austrias vienen a menos y los Habsburgos empiezan a subir pues su poderío en lo que es Europa. Entonces, todo esto definitivamente son cambios importantes. Hay una recomposición, por decirlo de alguna manera, en el plano geopolítico de Europa, porque pues les digo, Carlos I de España, por eso a veces nos vamos con la finta de Carlos V, ¿no? O el chocolate. Como el chocolate, exactamente, todo el mundo piensa Carlos V, pero no, realmente es Carlos I de España. Y es quinto de Alemania. Uh-huh. Entonces le digo, viene todo ese cambio, toda esa concepción, y naturalmente pues muchos de ellos reyes pues se sentían pues hijos directos de Dios, la verdad. Por eso yo creo que también vamos a llamarle pequeño pecadillo de Carlos cuando envía a Zumárraga, ¿no? Ser el rey, ¿quién tenía tanto poder? Ni el papado, definitivamente. Por eso se toman esas pequeñas atribuciones, pero siguiendo cierto orden, pues definitivamente el papa debió haber ordenado esto, ¿verdad? Pero era el rey, ¿quién le podía decir? No, su reino era enorme, no era la Alemania que conocemos como ahora, sino era
descendiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Imagínense nada más la extensión, pues, casi toda la Europa conocida, ¿no? Sí, era el centro de Europa. Quiere decir la Guadalupe Río de Lobos, ¿no? Quiere decir algo es así, árabe. ¿no? Es árabe. Son dos acepciones, es Guadal, es una palabra árabe, igual que Guadalajara, también proviene de eso de allá de España, y el Río de Lobos. Pero a lo que yo iba, bueno, ahorita me tocó un punto importante, Esteban, para nuestros radioescuchas. Bueno, hay que entender esta situación, ¿no? Efectivamente, Carlos V, pues en ese momento, en mediados mediados del siglo XVI, era el hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque había heredado las coronas unificadas de Castilla y Aragón, que era la península ibérica, lo que era Hispania, posteriormente llegaría a ser España, y había heredado de su abuelo prácticamente todo el centro de Europa, todas las posesiones de Europa, que era, como bien dijo Esteban, el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta conquista de América ayudó a que la dinastía de Habsburgo pues reinara todavía varios años más hasta Carlos II, y siendo Felipe IV el penúltimo Habsburgo, el que en su momento se llamó Rey Planeta, por ser, pues, dominar prácticamente todo el mundo. O sea, de hecho eso se decía del Imperio Español. En el Imperio Español nunca se pone el sol, porque cuando el sol se pone en América, sale en Filipinas. Entonces nunca se pone el sol. Esta situación es la que hace que Carlos V en ese momento sea el fundador de estas dinastías y pues sea el hombre más poderoso del mundo. Y como bien lo dice Esteban, incluso él atacó el Vaticano. O sea, atacó Roma, la ciudad de Roma, la puso a sitio. El Papa se tuvo que refugiar en el Castillo de San Ángel, que si lo han visto fotos, pues está prácticamente cerca del Vaticano. Pero sus tropas, las tropas españolas, los tercios españoles de esa época, saquearon la ciudad de Roma. O sea, se le impuso al Papa, y precisamente esta situación, como bien lo menciona Esteban, pues, ¿por qué tengo que pedirle permiso si yo soy más poderoso? Tú serás muy dueño de la iglesia y todo, pero ve todo lo que yo poseo, todos los reinos católicos yo los poseo. Entonces sí, por eso se atrevían a nombrar obispos y eclesiásticos y todo, como decían, no, esto tú ya, estas facultades casi las tengo yo en vez de el Papa. Entonces yo creo que fue un poco el caso de Zumárraga. Al rey le fue suficiente, ya yo te nombro obispo y tú no preguntes. Tú no preguntes y ve a América. Y el Papa, pues celoso un poco de que le estaban quitando su autoridad, dice, no, pues regresa, porque yo soy el Papa, ¿no? Yo soy el que te tiene que dar el nombramiento, y aquí es donde entra esta lucha de poderes. Sí, exacto. Digo, bueno, que quien se fue más lejos, yo considero, es Enrique VIII, porque ese sí dijo, pues adiós Iglesia Católica, yo voy a ser la cabeza de la Iglesia protestante, y yo voy a ser el que impone, y yo voy a hacer lo que quiera. Entonces ahí sí fue un poquito más lejos. Pero bueno, esta pregunta respecto a Europa iba por Guadalupe, precisamente por la Virgen de Guadalupe en Europa. Sí. O sea, esta acepción mariana también que existe en Europa, que ya nos están nos están acarreando. Bueno, rápidamente, creo que no vamos a alcanzar a ver sí, hay un santuario importante en España dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ajá. Oye, y Hernán Cortés era mensajes de radio. Bueno, no corte rápido, les voy a encargar para la próxima sesión, por favor, veamos esto respecto a la Virgen de Guadalupe, o a la acepción mariana de Guadalupe que existe en España, que es un culto que prácticamente tiene desde el siglo XIII en España. Entonces eso es lo que quiero, por favor, para el próximo programa, y podemos ver los mensajes. Sí, antes de que nos vayamos a ir este es de mensaje de radio, dice, buenos días, creo que es Héctor Ramírez. ¿Se sabe qué tipo de idioma los europeos hablaban en la época de la conquista? Soy Javier de Santa Bárbara. El castellano, o sea, la lengua oficial era el castellano, que posteriormente pues evoluciona y nosotros lo llamamos español. ¿Por qué? Porque pues le hemos agregado muchas palabras que existían aquí, ha sido una conjunción, pero oficialmente el idioma que ellos hablaban era el castellano. Tenían otros idiomas como era el catalán, era el vasco, era el gallego, incluso se hablaba todo el gallego, portugués, pero esos idiomas pues a veces eran prohibidos y pues el castellano era el que se imponía. Precisamente venía porque era la lengua que se hablaba en el reino de Castilla.
Inclusive en muchos lugares de México todavía dicen, es que usted habla Castilla. Exacto. Sí, Bueno, ¿otro mensaje? también aquí Héctor Ramírez, ahora sí, dice, la película de Mission o La Misión, excelente película con Robert De Niro y Jeremy Irons, que era el jesuita. Saludos, Héctor Ramírez. Exacto, ya nos dio el nombre del doctor. Ok, mensaje de Facebook. José Antonio Mendoza, se tiene que ver el contexto de los tiempos en que se realizó la conquista y la evangelización. Si lo traemos a esta época, sí fue un crimen, pero en ese tiempo así era. Pedro Ángel García, saludos cordiales, ya desde hace varios años, mis programas favoritos. Gera Sánchez, Hernán Cortés no era capitán ni mucho menos, no tenía carrera militar, su profesión era notario y así llegó a Cuba con el gobernador que era su cuñado Diego Velázquez, para dar fe de lo ocurrido en esas tierras de la India. Sí, bueno, supongo que es por el comentario. El título que se le dio oficialmente fue de capitán general, que era un rango militar, y bueno, él se lo adjudicó cuando llegó aquí a América, pero posteriormente le fue ratificado por el rey. Manuel Sánchez nos manda saludos, Alex Krosh, Guillermo Schulenberg, del que también vamos a hablar posteriormente, el Sabbat de la Basílica negó las apariciones, y me parece que ya son todos los que... Beatriz, saludos, que tengan un excelente día, y ya, eso es todo lo que tenemos. Muy bien, pues creo que ya 2 minutitos todavía. 2 minutos nos dan. Bueno, pues les recordamos rápidamente la serie de conferencias que van a tener en el Museo del Calendario. Ya se realizó la primera el 16 de noviembre. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es 24? 23. 23. Entonces el día de mañana sería la siguiente y así hasta el 14 de diciembre. Y bueno, pues como les comenté, pues le estamos encargando aquí a los expertos que estudien para la próxima sesión, sobre todo esto de disyuntiva de las fechas con Zumárraga y empezar a ver el culto de Guadalupe, pero en Europa, por favor. Y bueno, pues si no tenemos más, les agradecemos que nos hayan escuchado, que tengan un excelente sábado y fin de semana. Ecos de la Noche, el próximo martes empezamos serie de John F. Kennedy y el próximo sábado, Ecos de la Antigüedad, seguimos con este tema. Muchas gracias, hasta luego. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Habla Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocas.